Hola amigos. Lo que nosotros queremos es continuar la serie Taiwán-Paraguay, una historia de la sinarquía. Y queremos nosotros de alguna forma hoy hablar sobre un lugar en especial que es la Political Warfare Cadres Academy de Taiwán, creada por el ex nazi ucraniano, este, eh, el ex nazi ucraniano Yaroslav Stekov, con el dirigente, el general chino Chiang Kai-shek. Naturalmente, esta escuela influyó bastante, especialmente en Centroamérica y en Paraguay, donde se formaron oficiales para hacer contrainteligencia, Entonces, vemos hoy la operación Ostara, que es la destitución de la senadora Katia González, ¿verdad? Es una operación hecha a los moldes de, de la escuela de guerra, de cuadros de guerra política de Taiwán, el colegio Fuxing, ¿verdad? Y hay personajes que estuvieron ahí, por ejemplo, el senador Leite, el ex senador paraguayo Cubas y otros personajes de la política actual que son alumnos de esa escuela. Eso queríamos nosotros poner en relieve para poder interpretar por qué no se puede cortar las relaciones con Taiwán, por qué no se puede, pese a que Taiwán en este momento es el país asiático más liberalizado en términos de costumbres, donde se tiene una persona que es un ministro de la informática que es un personaje trans, por ejemplo. O sea que hoy en día Taiwán es el país que más aplica las políticas de la evolución de la tercera vía, que lo llaman progresismo, ¿verdad? Que no es nada más que aplicar la teoría de el señor Haas, ¿verdad? El señor Haas, en el sentido de que se le da la oportunidad a las personas de tener en este momento, hacer las correcciones en cuanto a los grupos no representados, como son lo que ellos dicen que son los minusválidos, los homosexuales y las minorías étnicas. Y siempre hay que pensar, o sea, maximizando las libertades individuales. O sea que eso era la base del discurso de esta señora, la señora Katia González. En realidad ella nunca tuvo un discurso ni siquiera de izquierdas ni reformista, o sea, no es socialista, reformista, mucho menos
socialista revolucionaria, ¿verdad? O nacionalista revolucionario, como, como solamente un discurso liberal, neoliberal, de la corriente progresista, que dice sí, que se busca es lograr maximizar eh, las, las libertades individuales y minimizar la interferencia estatal para generar naciones por consenso. O sea que ese sistema ya no necesita un sistema parlamentario en el cual se debate, donde hay donde hay una idea y otra idea que se le opone. O sea, no existe una idea, no existe oposición a las ideas, sino que se llega a un lugar, a un momento donde se escuchan todas las ideas y esas ideas después se aplican, se toman algunos puntos, unos puntos intrascendentes, y después se aplica con toda esa política, porque esa política supuestamente está de alguna forma ayudando a que haya mayor igualdad social. Pero no es nada más que hacer de que las libertades individuales vayan en aumento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hablamos un poco de este tema de la operación Nostara, pero volvamos un poco hacia atrás, ¿verdad? En el caso de el encuentro de anticomunistas de 1979 que se realizó en Asunción, donde ya se dio la posición de Taiwán de ellos unilateralmente retirarse de las Naciones Unidas, porque los Estados Unidos en ese momento estaba ya en un proceso ya estaba en un proceso de diálogo con la República Popular China. Y hay que entender de que varios grupos de estudiantes paraguayos fueron a Taiwán a estudiar en la Escuela de Cuadros de Guerra Política. Mientras tanto, hubieran ido a las universidades técnicas de Taiwán para estudiar el desarrollo de los microchips. Así, estamos hablando de 40 años atrás. Entonces, ¿qué prefirieron los dirigentes paraguayos? Prefirieron buscar asesoramiento para mantener el sistema represivo, no solamente en ese momento que el sistema era un sistema cerrado, dictatorial, sino después de que perdure ese sistema por más tiempo. Entonces, y bueno, pero no obstante se descuidó las innovaciones tecnológicas que se estaban dando, y donde Taiwán estaba en ese momento tratando de incorporar de la mejor manera posible, entrarse en ser también un protagonista a nivel internacional de esa industria. Y bueno, y eso es una oportunidad que no supieron ver las clases dirigentes paraguayas de esa época, tanto opositoras como oficialistas. Eso nomás queríamos nosotros tomar como esta historia de lo que fue la Liga Anticomunista Mundial. ¿Qué logró la Liga Anticomunista Mundial en ese caso? Evitar de que nuestro país se desarrolle. ¿Por qué? Porque lo que ellos
lo que querían es que aprendamos nosotros a dedicarnos a aspectos de investigación, eh, de guerra, eh, política, en el cual nosotros no teníamos ningún, ¿cómo se dice? No podíamos mover la balanza de nada, porque en ese momento era el momento de la Guerra Fría y donde había una confrontación desde el punto de vista ideológico y político y militar, en el cual se confrontaba en un apocalipsis nuclear, en un probable apocalipsis nuclear. Yo me recuerdo muy bien el año 83, cuando estaba el gobierno Reagan, y como yo vivo acá en la frontera, se hablaba inclusive de que hubo un momento, unas tensiones muy grandes entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y en un momento todo se estaba preparando para una situación de guerra total. Y inclusive hubieron películas sobre el tema de una guerra total. Y yo me recuerdo que a mediados y finales de la década de los 80, todas las películas norteamericanas tenían ese componente de cómo serían los Estados Unidos ocupados por la Unión Soviética. Es una serie que yo había visto en esa época, y son temáticas que se fueron desarrollando en esa época, y que yo me recuerdo muy bien. Y me recuerdo muy bien que, por ejemplo, en cada colegio del Estado había un grupo de acción anticomunista, al menos acá en Paraguay, al menos acá había un grupo de acción anticomunista que tenía el objetivo de sondear los probables líderes, especialmente para el Partido Colorado, y de alguna forma también tener un control de los probables opositores al sistema. Entonces eso existía en esa época. Ya estoy hablando de mediados de los años 80, ¿verdad? Entonces eso queríamos nosotros hablar, de cómo nosotros perdimos una oportunidad al aferrarnos y volvernos fanáticos en una guerra en la cual nosotros, pero ni por J íbamos a ganar, ni desde el aspecto moral, ni desde el aspecto militar, ni desde el aspecto material, porque nuestra economía era una economía primaria, continúa siendo una economía primaria. Tanto es que a mí me gustó tanto la cuestión de la economía primaria que estudié agronomía, ¿no? Entonces, bueno, por conocimiento de causa, les hablo a ustedes. Eso queríamos nosotros hablarles, y adiós.